La Asociación de Ingenieros de Minas del Ecuador presentan a la comunidad su programa Minería para Todos. Bienvenidos a un espacio de diálogo plural promovido por la Asociación de Ingenieros de Minas del Ecuador, dirigido a toda la comunidad, donde semana a semana dialogaremos y conoceremos sobre el quehacer minero en el país, con la conducción de Laura Zurita. Hoy nos acompañan ¡Empezamos! Muy buenas noches con todos, bienvenidos a este espacio Minería para Todos, en donde vamos a dialogar acerca del quehacer minero. Mil disculpas por la demora en la transmisión el día de hoy, al ser en vivo, pues hay ocasiones en las que podemos tener pequeñas fallas técnicas y les agradecemos de corazón que continúen con nosotros. Bueno, el día de hoy, como ya habrán visto, pues tenemos un programa en donde vamos a hablar acerca de desarrollo sostenible y la minería. ¿Qué es el crecimiento económico y el cuidado ambiental? Son posibles en minería, apuntando hacia el desarrollo sostenible. Y nos acompañan David Acosta, que es ingeniero ambiental, y Raúl Brito, ingeniero geólogo. Bienvenidos, Raúl y David. Muchas gracias, Laurita. Qué gusto poder compartir esta conversa con la comunidad minera ecuatoriana y algunos amigos también de países hermanos que nos acompañan. Realmente es muy grato poder tener estos espacios comunicacionales que hacen mucha falta y no se limitan únicamente a ciertos personajes o personalidades, sino a los mineros del común que somos todos y trabajamos día a día para empujar esta industria adelante. Gracias por la consideración, un gusto compartir en esta ocasión contigo, Laura y Raúl. Siempre un gusto y a las órdenes. Gracias. Y bueno, a propósito de las palabras de Raúl, el día de ayer, 7 de septiembre, celebramos por primera vez en la historia del Ecuador el Día del Trabajador Minero, de los hombres y las mujeres que nos dedicamos desde nuestras diferentes disciplinas a la industria minera. El Ministerio de Recursos Naturales No Renovables estableció ya de manera oficial la fecha del 7 de septiembre, que recuerda que allá por 1896 se declara pues el inicio de forma técnica y profesional de labores mineras en Zaruma por parte de la empresa SATCO. Más allá de una fecha que puede no ser polémica, es importante para nosotros tener un día que represente la identidad y también el orgullo de ser mineros, de poder trabajar y colaborar hacia el desarrollo de nuestro país. Así es que feliz día, un poquito atrasado Raúl y David, y a todos los que nos están escuchando desde diferentes puntos del país. Bien, quisiéramos conversar y entrar ya en materia. ¿Sí? Raúl, tú eres ingeniero geólogo. Primero, cuéntanos, por favor, ¿por qué estudiaste geología? ¿Qué te motivó? Realmente no sé si tengo alguna experiencia de algún compañero o colega que tenga alguna razón buena. Pero definitivamente yo desde niño, mi padre trabajaba en una mina. Nosotros vivimos durante muchos años en Brasil, en mi infancia, entonces creo que ahí me nació el interés y el gusto por esta industria que es súper importante para la humanidad, ¿no? En todos los países donde se desarrolla realmente es muy relevante su accionar y naturalmente creo que me quedó esa idea y una vez que me gradué del colegio, pues después de pensarlo un poco, sí decidí optar por una carrera de ciencias de la tierra que creo que me siento muy satisfecho. Hemos logrado algunas cosas a nivel personal, a nivel de industria que me hace sentir que hemos hecho un buen camino. Qué bueno. En cambio, David es ingeniero ambiental. Y la pregunta para ti es, ¿qué hace un ingeniero ambiental en minería? Yo sé que trabajas y que eres consultor también para otro tipo de industrias, pero ¿qué hace un ingeniero ambiental en minería? Bueno, toda ingeniería, el reto de toda ingeniería es dar soluciones frente a problemas que existan, ¿no es cierto? Entonces, el ingeniero ambiental ayuda a todo tipo de industria a que pueda desarrollarse evitando, disminuyendo
o compensando cualquier alteración que pueda darse en el proceso con respecto al ambiente, ¿no? Entonces, el ingeniero ambiental no es necesariamente una persona que domina todos los elementos de las ciencias de la Tierra, pero que sí tiene la capacidad o debería tener la capacidad de administrar el conocimiento de los diferentes profesionales para poder estructurar respuestas sostenibles, que es el objetivo, ¿no? En el tema minero y en cualquier tipo de industria. Perfecto. Raúl, leíamos en algunas de tus charlas, una de las presentaciones de tus charlas acerca de la contribución del sector minero a la economía de los países en general, y hablemos de nuestro país, ¿sí? El crecimiento económico, sin duda alguna, es fundamental, es uno de los pilares del desarrollo económico, el crecimiento económico en soporte al bienestar social y con el cuidado ambiental, ¿sí? ¿Cuáles son aquellos aportes que ha realizado la minería y las proyecciones que hay en este ámbito? Gracias por la pregunta, Laurita. Realmente debemos ser muy claros. La fecha que tú mencionaste, 7 de septiembre del siglo XIX, nos demuestra con amplitud de que la minería no es algo nuevo en el país. Se ha desarrollado por décadas y realmente se ha hecho con el esfuerzo de las personas ecuatorianas y con el entrenamiento y la capacitación de técnicos ecuatorianos, sino que últimamente realmente ha sido un tema de discusión profunda, o bueno, por lo menos hemos querido que sea profunda, porque se ha dado mucha publicidad a este tema y no siempre publicidad buena, donde se ha dado mucha desinformación en algunos aspectos del desempeño de esta industria, pero no es algo nuevo. La humanidad como tal tiene miles de años, 3.000 años atrás, hace 5.000 años empezó la era de bronce, ¿no? En Europa y en Asia y en África, el norte de África. Entonces, es una industria que ya lleva muchísimo tiempo aportando al mundo. Hoy tenemos cifras muy interesantes. El PIB mundial, de ese PIB mundial, el 4% corresponde a la industria minera como tal directamente. Sin embargo, la industria de materias primas, que es la minería, proporciona y aporta el 45% de la economía mundial. Son datos que se conocen a través de la OIT mismo. Genera 30 millones de puestos de trabajo directos y cerca de 150 millones de puestos de trabajo indirectos. Es decir, no es un tema que es menor ni de baja relevancia, todo lo contrario, porque la humanidad necesita minerales todos los días, todo el tiempo. Ustedes pueden chequear en las diferentes páginas oficiales, tanto gubernamentales como internacionales, que la minería fue una de las industrias menos golpeadas durante la pandemia en el 2020. Al contrario, el precio del cobre llegó a duplicarse, lo que estaba en un promedio de casi duplicarse, porque estando en un promedio de $2.5 por libra, ahora está por sobre los $4 y rozó muy cerca los 4.50. Entonces, y eso no sucedió solo con el oro, sucedió con la plata, que pasó de 15 a $25 en el último año. El mismo oro llegó a un precio sobre las $2.000 la onza, que son cifras absolutamente inusuales y hablan los expertos y los especialistas de un superciclo en el que estamos ya por fin embarcados, porque ya nos perdimos del superciclo de hace 10 años, en donde el cobre también, que es un mineral común en nuestra cordillera andina, alcanzó valores muy interesantes, pero por temas de que estábamos en una situación complicada a nivel de conflictividad social y ambiental, no pudimos aprovechar ese superciclo, pero creo que este sí lo estamos aprovechando y ojalá dure, porque las proyecciones son muy interesantes, pero más allá de eso que hablaremos a continuación, es relevante decir que el Ecuador pasó de una producción, de una exportación, mejor dicho, de cerca de $300 millones por concepto de oro, fundamentalmente de pequeña minería, ¿no? Que se ha mantenido cerca de esa cifra. El 2020 sobrepasamos con las dos únicas minas de gran escala que está produciendo, hemos sobrepasado los $1.000 millones y probablemente en este año, según proyecciones de la Cámara de Minería y del Ministerio de Energía y Recursos No Renovables, podamos llegar a unos 1.600 millones. Ahora, pongamos esto en contexto. El Ecuador importa... Te interrumpo, Raúl. Más allá de estas cifras importantes, sin duda alguna, y que nos ponen en el contexto mundial, ¿qué representa la minería en este nuevo desarrollo que estamos teniendo? ¿No es cierto? Ya tenemos 2 minas de gran escala en el país operando desde el 2019, ¿sí? ¿Qué representa eso para el país? ¿En qué lugar nos ponen a nivel mundial? Bueno,
Yo creo que más allá de proyectarnos como un país naciente en industria minera, industria de gran escala, ¿no es cierto? Debemos un poco comprender también nuestra realidad actual. Hemos durante años importado y hace 2 años importábamos hasta 1.540 millones de dólares en metales que tenemos en Ecuador, ¿no? Por ejemplo, hablamos de hierro, hablamos de cobre, hablamos de aluminio, hablamos de zinc. 1.540 millones es una cifra enorme de dinero que salía del país sin una compensación. Hoy día podemos llegar a un equilibrio por fin de la balanza comercial, por lo menos minera, y evitar que ese dinero simplemente salga del país y más bien se equilibre con las exportaciones. Entonces, la proyección de los proyectos que existen actualmente es muy interesante. Todavía estamos quizás a unos años de alcanzar una cúspide, si es que todo sale de acuerdo a los planes de la política pública que existe en este momento, pero el Ecuador definitivamente se ha convertido actualmente en uno de los lugares más interesantes para invertir en temas de minerales, que no obedece simplemente a las condiciones del país, sino a las condiciones del mercado mundial. Hay todavía cierta incertidumbre en Chile, en Perú, por los cambios políticos, y naturalmente hay mucho atractivo con la nueva visión que tiene el Ecuador para un mercado más abierto. Como dice el gobierno, más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador. Entonces, si manejamos bien este ciclo, creo que tendríamos muy buenas noticias en los próximos años sobre lo que es ingresos para el Estado y un mejor apuntalamiento de la economía. Sí, sin duda alguna, las cifras de lo que podamos recibir nosotros como país a nivel de ingresos por las exportaciones mineras son muy atractivas. Pero hay una preocupación constante, y es una preocupación que creo que la compartimos todos, ¿sí? No solamente aquellos amigos de las ONGs ambientalistas, sino también nosotros dentro del sector, David, ¿sí? ¿Cómo es posible, ¿sí?, realizar todo el desarrollo de los proyectos mineros, el avance de las minas aquí en el Ecuador, con el debido cuidado ambiental? Esa es tu experticia justamente, ¿no? Sí, Cuéntanos sí. un poco qué es lo que se está haciendo y qué se puede mejorar también. Yo creo que hay que partir un poco diferenciando. No se puede generalizar, la verdad. O sea, podríamos hablar de la minería en términos generales y de ecosistemas en términos generales, pero generalizar en este caso es equivocarse, ¿no? Yo pienso que, claro, hay empresas con suficiente experiencia nacional e internacional o representan empresas internacionales que vienen desarrollando la industria minera, la operación minera desde hace décadas, ¿no es cierto? Entonces tienen experiencia en cuanto a gestión y desempeño ambiental y sostenibilidad, no de un año, no de dos, o el tiempo que esté iniciando un proyecto aquí en el país, sino de décadas y dentro de estándares internacionales. Pero cada empresa es diferente una de otra y cada ecosistema es diferente uno de otro. Entonces, la pregunta es, ¿existe la tecnología, existe la experticia dentro de las empresas mineras en el Ecuador, de ciertas empresas mineras en el Ecuador para desarrollar la minería dentro de estándares y dentro de criterios de sostenibilidad? La respuesta es sí, existen empresas excelentes con las que yo he tenido la enorme oportunidad de trabajar en algún momento, y también existen de las otras que tienen que igualarse de alguna manera el cuaderno y alcanzar ciertos estándares. Pero para poder nosotros hablar de un verdadero desempeño ambiental no es una responsabilidad exclusivamente de las empresas, o dicho de otra manera, se necesita un equilibrio de contrapesos para que la sostenibilidad es una transversalidad que nos incumbe absolutamente a todos. A las empresas mineras, por supuesto, porque son las operadoras de esta industria, pero también al Estado y también a la comunidad. Entonces, si uno de estos tres pilares falla, pues la sostenibilidad se puede venir para abajo, ¿no? Entonces, se puede hacer, existen empresas, pero tiene que elevarse, empezando el nivel de discusión de la temática ambiental con respecto a la industria minera. El Estado tiene que tener una participación importante, técnica y activa y dirimente en campo. Y la sociedad civil dentro de cualquiera de sus organizaciones también está llamada a participar. Ningún activismo puede ser criticado. Es sano que exista todo tipo de activismo. Pero los criterios de análisis, los criterios de discusión para uno u otro lado deben elevarse. Sin entrar, no sé si es parte del tema o podemos seguir desarrollando. El tema de la minería no es una dicotomía entre agua o minería o vida. Eso es reducir
a una operación existente por cientos de años a nivel mundial y decenas de años a nivel latinoamericano, a un análisis demasiado básico, incompleto y hasta cierto punto demagógico. Y justamente ese criterio del el que se maneja, pero existen muchas otras variables, indudablemente, que tienen que desarrollarse y ponerse sobre la mesa para que todos podamos elevar la discusión y sacar un provecho de este sistema de contrapesos, ¿no? Está claro que es un derecho y que es un deber también de la ciudadanía en general participar, ¿sí? En los diferentes procesos y participar también en toma de decisiones alrededor, ¿por qué no?, de la industria minera. Pero tú estás diciendo, David, elevar el nivel de la discusión. Seguro. ¿Cómo elevamos? ¿Cómo elevamos? ¿A través de qué? El conocimiento. Es que ¿Y cómo se sí, genera ese conocimiento? Por ejemplo, ¿quién es el responsable de contribuir a ese conocimiento? De alguna manera con este programa lo queremos hacer. Seguro, ¿Pero qué más nos falta? Y es perfecto porque esto surge de una iniciativa de un sector privado que puede o no representar al tema minero, al sector minero. Pero la comunicación y el conocimiento es responsabilidad de todos. O sea, el Estado debe tener una campaña de educación ambiental, de educación técnica. Y la sociedad civil también tiene que aprender a sustentar sus puntos de vista, a favor o en contra, pero tiene que aprender a sustentarlos. Todos podemos opinar sobre cualquier tema, pero no todo el mundo tenemos el conocimiento específico sobre los temas de los cuales opinamos. Entonces, eso no significa que estamos prohibidos de opinar, pero sí nos invita a enterarnos un poco más. ¿Será que toda la industria minera ha secado el agua de todo lugar donde ha estado? Esa es la primera idea que a mí se me viene cuando escucho en cualquier medio de comunicación o en el Twitter con respecto a minería. Entonces, ¿es eso así? ¿Es tanto así? ¿Es real? El agua en el Ecuador no alcanza el agua, es otro tema, ¿no es cierto? Entonces, para poder despejar esto, saber si es que en un lugar se puede desarrollar o no minería, hay que entender en qué condiciones se encuentra este sitio, cuál es la oferta o la capacidad hídrica de este lugar o de esta cuenca para poder desarrollar ahí un proyecto minero que compite con otro tipo de industrias o procesos operativos o productivos. Porque, y ahí viene cuando nosotros hemos hablado y en más de una ocasión sobre la huella hídrica. Existen otros indicadores, muchos más, además de la huella hídrica, pero dado que la huella hídrica, dado que el tema del agua se convierte en un tema manejado políticamente, socialmente, comunicacionalmente, resulta oportuno hablar, ok, correcto, hablemos del agua, pero hablemos del agua desde un punto de vista técnico. Entonces, hay que sincerar un poco los datos ambientales en cuanto al uso, consumo de agua y la gestión del recurso hídrico, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es el sector que más cantidad de agua consume productivo? El sector agrícola. ¿Qué cantidad de agua puede consumir una industria minera? Es ese el gran cuestionamiento que nosotros debemos tener. Y el otro es, ¿existe la capacidad del ecosistema, de la cuenca, de ofertar esta cantidad de agua que requiere la industria? Eso podemos ir desarrollando en el transcurso de esta discusión. Perfecto. Raúl, tú nos hablabas, por ejemplo, un dato que me pareció muy interesante, son estos 30 millones de empleos directos que a nivel mundial genera la minería. Sí, pero hablemos un poquito más de lo que David nos cuenta también, que es una realidad, y es que en los territorios de los distritos mineros, la minería no es la única industria, existen otras más, y de eso se trata el desarrollo sostenible, de la coexistencia con otros medios de producción, con otras actividades productivas. ¿Sí? ¿Nos puedes comentar acerca de esta coexistencia, otras cadenas productivas, otras cadenas de valor que también puedan estar de manera paralela a la minería? Sin duda. Todos los especialistas que hablan de economía coinciden en que, y los datos están a la vista, ¿no? Es decir, los países más industrializados del mundo son los que tienen las economías más diversas. En nuestro caso, tratar de orientarnos hacia un solo foco de productividad o hacia un solo foco de ingresos nos puede resultar muy riesgoso, y eso lo saben todos los economistas que conocen de economía global. Miren lo que pasó, por ejemplo, con países que dependían netamente del turismo. La pasaron muy mal en pandemia porque la gente no viajaba. En tema de agricultura pueden ocurrir o acaecer plagas y algún tipo de situaciones de bajas de precios en donde la productividad cae y la gente se queda muy, muy golpeada.
Entonces, ninguna industria per se es la solución para ninguna economía de ningún país. Este país que es tan diverso, tanto a nivel de climas, de regiones, de suelos y por supuesto de subsuelo, ¿no? Tiene la oportunidad de incluir un polo más de desarrollo que sí lo necesita porque las industrias que han alcanzado ya cierta madurez agrícolas, petrolera y de construcción y otras, necesitan refrescarse con nuevas formas de producir y nueva diversificación, tanto para empleo como para la economía misma, ¿no? Para tributos, para exportaciones y demás. Entonces, lo que nos falta quizás, como casi toda América Latina, es desarrollar la parte tecnológica, crear tecnología nueva, pero eso es justamente uno de los desafíos que siempre hemos tenido, pero que la sociedad debe aprender a entender que la sostenibilidad, como decía David, el desarrollo sostenible tiene mucho que ver con la voluntad de la gente y no esperar la voluntad política, ¿no? Únicamente. Entonces, en el contexto de que tan importante es la minería hoy día, bueno, solo la industria formal con las empresas que están operando y las que están explorando, según cifras que existen al momento por el ministerio, son más de 28,000 empleos directos. Y todo eso multiplicando ya con un encadenamiento de valores que realmente hacen que esto sea, que haya despegado muy rápido, ubicándose en el cuarto lugar de exportaciones, codeándose con industrias que llevan décadas, como el petróleo, como el camarón, como la agricultura, el banano, el café, etcétera. Entonces, el Ecuador tiene la oportunidad de diversificar su economía para mantener siempre una cierta seguridad en que cualquier crisis que afecte a uno de los polos industriales no golpea a todo el país. Lo que nos ha pasado con el petróleo, básicamente, ¿no es cierto? De Pero acuerdo. la dolarización, que es un elemento positivo a nivel de comercio, y todo lo que es la diversificación a nivel privado, como cuando cayó el precio del petróleo a valores incluso negativos, algo impensable, ¿no? El año pasado, vimos que el Ecuador no resultó tan golpeado porque si bien le perjudicó por ese ingreso, pero todo el ingreso privado relacionado a otras commodities, a otros productos exportables o a otras actividades, pues no le golpeó tanto como a otros países que dependían principalmente o casi totalmente del petróleo. De acuerdo, solamente un dato y es que la cifra que he escuchado que maneja fuentes oficiales es de 43,000 empleos en minería, ¿no? Empleos directos. Es cierto lo que menciona pues Raúl, que la industria minera fue de las menos golpeadas durante la pandemia, el arranque de la pandemia. Todavía no nos hemos liberado, ¿no es cierto?, de la presencia de este virus, pero también es cierto que por lo menos aquí internamente en el país se reveló la importancia que tiene la producción de alimentos y todo el sector agrícola, que no paralizaron, que se tornó fundamental, ¿no es cierto?, para la subsistencia, para la sobrevivencia de todos dentro del país. ¿Compite la minería con la agricultura por el agua, David? Todos, absolutamente todos competimos por el agua. O sea, el enorme problema es que nos tenemos conciencia de la trazabilidad del consumo del agua. Entonces, parecería que nosotros consumimos agua exclusivamente cuando abrimos el agua de grifo y tomamos o abrimos una botella de gaseosa o un agua y nos tomamos y creemos que ese es nuestro consumo de agua y que sumado es el consumo de la familia o de la ciudad. Pues no es así. Todo absolutamente lo que nos rodea tiene en parte de su proceso y de su cadena de producción un consumo de agua. Es decir, y aquí hay un tema que vale la pena sincerar. Una taza de té, por ejemplo, estoy hablando de datos de ciertos lugares, ¿no? Habrá que, y de casos más bien particulares, cada caso es único, pero como referencia. Una taza de té que nosotros nos tomamos, que ponemos la funda de té en la taza y nos tomamos, no es de ese cuarto de litro que estamos consumiendo de agua. Estamos hablando más o menos de 30 litros de agua para poder obtener ese té y poder disolverlo en agua. O, por ejemplo, un rollo de papel higiénico consume dentro de su cadena de producción 10 litros de agua. Entonces, hay que sincerar el consumo del agua y eso nos permite a nosotros tomar decisiones sobre nuestros hábitos de consumo o de uso de servicios, de bienes, de insumos. Para eso sirve el hecho del cálculo de la huella hídrica, en este caso en el sector minero o en cualquier otro tipo de producción. No es solamente por el interés matemático medible de saber cuánta agua consume una televisión, un celular, una bicicleta, una manzana,
un kilo de carne desde que llega a la mesa, desde que es ternero a su edad de faenamiento, cuánto agua consumió esta res para nosotros tener un pedazo de carne en el plato, ¿no es cierto? Pero ¿para qué nos sirve saber la cantidad de agua que se consume? Es para entender de toda esta agua, qué parte del agua se convierte en agua contaminada, qué parte de agua ha reducido del caudal de la cuenca y qué hacer al respecto. Es decir, solamente cuando nosotros podemos cuantificar, podemos tomar medidas y acciones y saber en qué parte de la cadena productiva podemos ser más útiles o más eficientes en el consumo, a tal punto que pueda manejarse dentro del objetivo sistemas cerrados de consumo del recurso hídrico, ¿no? Entonces, todos estamos compitiendo, pero de manera más visible y más palpable, las ciudades son verdaderas. ¿Quién contamina más y quién consume más cantidad de agua? Se llaman las ciudades o las poblaciones. ¿Qué otro sector consume más agua y contamina más? El sector agrícola y ganadero. Y no significa que sea per se, por lo tanto, mala la ciudad o mala la agricultura o mala la ganadería. Pero es importante sincerar el consumo de todos, no de la minería, para poder gestionar de alguna manera el consumo y la gestión del recurso hídrico. Y al decir gestión del recurso hídrico, estoy hablando no solo de optimización del sistema productivo, sino también de quien abastece del recurso hídrico, que viene a ser la cuenca. Entonces, al entender que la industria minera o la industria agrícola puede estar jalando recurso hídrico de una misma cuenca, podemos entender que estas empresas o estos sectores industriales junto con la población pueden ser complementarios dentro del sistema de gestión de la cuenca, con el propósito de asegurar la sostenibilidad del recurso hídrico, ¿no es cierto? Perfecto. Me quedo con eso. Vamos a ir a una primera pausa. Les invitamos a ver el mensaje de la Asociación de Ingenieros de Minas del Ecuador y regresamos en un minuto. Minería para todos. Ya volvemos. Asociación de Ingenieros de Minas del Ecuador. 33 años de profesionalismo y vida institucional. Somos una organización técnico-científica con reconocimiento nacional e internacional que agrupa a profesionales de la industria minera ecuatoriana. Estamos comprometidos en impulsar al sector minero con ética profesional y responsabilidad ambiental y social. Minería responsable en beneficio del Ecuador. Muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos conversando con David Acosta y con Raúl Brito acerca de desarrollo sostenible y minería, desde el enfoque del cuidado ambiental y el crecimiento económico. Conversábamos en la pausa acerca de estas cifras que dimos del número de trabajos de personas que están vinculadas directamente al trabajo minero en el Ecuador. Entonces, la cifra de los 28.000 que nos daba Raúl se refieren a aquellos que están vinculados directamente con la minería industrial, la minería a gran escala. Y los 43.000 que nos ha referido las fuentes oficiales del Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables, engloba a todo el sector minero, desde la artesanal, la pequeña y la gran minería. Entonces, entendido eso, pasamos. Yo quisiera retomar nuevamente con David, porque David nos hablaba de los sistemas cerrados del recurso hídrico. Explícanos un poquito eso, teniendo en cuenta que en nuestra audiencia
hay técnicos, hay estudiantes de las carreras de geología, de minas y ambiental, pero también estamos personas, sí, que somos de esa sociedad civil que nos interesa formarnos y conocer. Cuéntanos de estos sistemas cerrados que son. O sea, al hablar de sistema cerrado estamos hablando del uso más eficiente posible del recurso hídrico, a tal punto que el agua residual que de un proceso, todo proceso genera aguas residuales. La propuesta es que esta agua residual salga del sistema en las condiciones necesarias que pueda ser reutilizado nuevamente por el propio sistema. Entonces, cada fase específica de operativa minera va a generar un consumo y un agua residual. Cada una de estas fases tiene que tener un sistema de recuperación de la calidad del recurso hídrico para poder seguir utilizando en el siguiente sistema y no captarla nuevamente de la fuente de oferta del recurso hídrico. Entonces, de esa manera se disminuye el consumo directo de la fuente del recurso hídrico y se utiliza y se recicla el agua que se tiene dentro del sistema. ¿Nos puedes dar un ejemplo? O sea, en términos generales, claro, el agua tiene un uso productivo y no productivo, ¿no? Entonces, para poder nosotros mejorar el sistema cerrado del uso de gestión del agua, debe haber un cambio de tecnología, por ejemplo, en temas de mejoramiento de procesos, riego tecnificado. Esto puede permitir a mejora de la calidad de aguas residuales. El reuso de aguas residuales en procesos productivos y no productivos. Esto mejora la disponibilidad y accesibilidad al agua, mejora la calidad del agua, y de esta manera nosotros podemos pues mantenerla dentro de un ciclo. Existen, por ejemplo, sistemas de tratamiento de aguas negras y grises que puede ser utilizado para el mismo consumo, no necesariamente consumo humano, pero sí para consumo dentro de las actividades usuales del equipo de trabajo. Cada una de estas estructuras dentro del sistema cerrado son microprocesos que permiten trabajar dentro de esta circularidad de consumo del agua, ¿no? Se habla de economía circular en el uso de materias primas, pero este mismo concepto de circularidad, de reducción mínima del desecho, se utiliza correctamente dentro de la gestión y uso del recurso hídrico. Yo quiero seguir un poco con el tema del uso del agua en minería y quiero tratarlo con Raúl porque te he escuchado en algunas charlas y conferencias hablar acerca, no específicamente de las cifras que dan quienes pues cuestionan, ¿no es cierto?, el uso del agua o el exceso del uso del agua en la minería, en los procesos mineros. Cuéntanos un poco acerca del ciclo del agua, de la recirculación en minería. Sí, bueno, lo primero que debemos tener claro, porque creo que uno de los principales factores para una mayor aceptabilidad y comprensión de la industria minera es que existe normativa extensa y normativa en muchos casos, por ejemplo, en el agua específica. Y la ley, por ejemplo, obliga a que en todos los procesos mineros desde la exploración deba haber recirculación de agua. Primero, comprendamos para qué necesitamos agua en minería, ¿no es cierto? No es un tema de que se quiera llevar el agua a otro lado. A ninguna empresa minera le interesa exportar agua, sino exportar minerales sólidos. Entonces, en el concepto de industrialización, lo que se requiere el agua es para separar minerales, porque las rocas vienen con muchos minerales dentro de su matriz, ¿no es cierto? Todos hemos visto una mesa de granito, todos hemos visto una roca andesita en la Plaza Grande o en cualquier lugar, y vemos que hay diferentes formas y diferentes granos, ¿no es cierto?, de diferente color y textura. Bueno, eso es lo que ocurre normalmente en cualquier roca. Hay muchos minerales que están allí, y una forma eficiente y una forma, digamos, conveniente de separarlos es en medio húmedo. Pero naturalmente podemos decir que esa agua no es agua nueva o agua que se capta todos los días. Son circuitos en donde industrialmente esa agua, una vez que ya pasa ese proceso, vuelve a entrar al principio. Entonces, imagínense ustedes cuánta sangre bombea nuestro corazón, por ejemplo, ¿no es cierto? Son centenas de litros diarios, pero nuestro cuerpo no tiene centenas de litros de sangre, tiene 4 o 5, pero el corazón está bombeando permanentemente la misma sangre todo el tiempo, durante todos los días, y es algo análogo, parecido a lo que sucede en minería. El agua que se utiliza varias veces durante mucho tiempo
antes que por exceso o por ausencia o por evaporación o cualquier otro proceso físico que pueda suceder, se requiere una nueva captación. Pero insisto, en el tema de consumo de agua, la ley obliga y las empresas cumplen con hacer recirculación todo el tiempo durante los procesos, ¿no? Y en el caso de que esta agua llegue a ser afectada por los procesos que se producen en las plantas o en la industrialización, tiene que ser necesariamente monitoreada y tratada, si es que fuera el caso, antes de una descarga. Porque en Ecuador el problema no es la poca agua, el problema es el exceso de agua para las En ciertas actividades humanas, zonas. especialmente en las ciertas zonas zonas, así es. tropicales donde llueve mucho. Entonces, hay que estar descargando agua en exceso, ¿no? Que llega en exceso especialmente por agua de lluvia, y esto es lo que obliga a las empresas a tener un estricto control y monitoreo de la calidad, no de la cantidad, sino lo que realmente contiene esa agua y que no impacte a los ecosistemas. Ok, respuestas muy cortitas, inclusive para evitar algunos comentarios que se nos puedan ir de más. David, Raúl nos está hablando acerca de la normativa, ¿ok? Y la normativa pues proviene de las autoridades, son autoridades regulatorias, sí, pero también son autoridades de control. Tú decías que sí existen en el país empresas que tienen la tecnología, la capacidad, la experiencia de hacer las cosas bien y otras que no. Así es. Pero como contraparte, las autoridades de control, ¿sí? Están haciendo todo lo necesario, tienen todos los recursos, herramientas, conocimientos, procesos necesarios para asegurarnos a los ciudadanos que se están llevando bien a cabo las actividades. No, no tiene. No. Así de sencilla la respuesta. Pero hay que entender qué es lo que está pasando, ¿no? Respetando cualquier tendencia, yo pienso que existe un retraso a nivel país de no menos unos 14 años dentro de la gestión y administración de la gestión ambiental y desempeño ambiental. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que el reto que tienen las empresas para obtención de permisos ambientales se ha reducido a un tema administrativo, burocrático y de papel. Claro, hay que levantar una información de campo, pero la pregunta es, ¿qué sucede con esta información levantada en campo? Claro, existen, y yo he trabajado en eso y muchos otros profesionales, en el tema de consultoría en pos de mantener u obtener los licenciamientos ambientales. Y claro, el Ministerio del Ambiente, del Agua y ahora de Transición Ecológica, me parece, revisa toda esta información. Y es exigente en la revisión de esta información. Y esta información son miles de hojas que se entregan y que se revisan. Pero dentro de este relato que estoy comentando para que obtengan o otorguen la licencia o mantengan a través de auditorías la licencia, no he nombrado en ninguna parte de este proceso un control en campo. Entonces, hay demasiado papel y hay información discreta que no está gestionando o no está ayudando a gestionar un control real en campo. Y el control real en campo tiene que hacerlo el Estado. El Estado es el dirimente en aseverar o no, o exigir la mejor gestión o cumplimiento de la ley. Es así. Y la comunidad también, por supuesto, todos. Pero un Estado ausente lo único que genera es conflictividad. Porque la empresa minera X, buena o mala, puede decir, yo estoy cumpliendo. La comunidad, la normativa. Yo estoy cumpliendo la normativa. Mire, aquí está mi licencia ambiental, aquí tengo todo en orden. Y la comunidad puede decir, no, esta empresa minera X está contaminando. ¿Quién tiene la razón? Si es que no existe una entidad, una tercera parte dirimente dentro de esta interrelación. Entonces, el Estado es el que tiene que ser esta dirimencia, pero la dirimencia no es en papel, no es en los escritorios, es a través de, primero, una investigación corta, técnica, puntual en campo. Aleatoria quizás, no lo sé, existirán más de una forma y estructura de gestión y de administración de los servicios de gestión y desempeño ambiental. Pero como está manejándose en este momento, hay una deficiencia desde mi punto de vista, habrán otros, por supuesto, otros puntos de vista, en el Estado. Eso es lo que podría decir de manera muy resumida, porque al hablar del Ministerio del Ambiente y lo que ha venido sucediendo en más de una década, es un tema para los profesionales
que hacemos del tema ambiental desde la gestión, desde la conservación, desde cualquier ángulo, tenemos mucha frustración al respecto. Gracias, David. Y gracias por tu sinceridad. Yo sé que estamos hablando con expertos y expertos que están en este momento en el sector privado, pero Raúl, como geólogo, tú fuiste geólogo y además con una especialidad ambiental, tú fuiste gerente de temas ambientales en empresas privadas y también fuiste gerente de una empresa minera pública. También viste esto. ¿Qué pasa con la Agencia de Regulación y Control? Claro, por temas presupuestarios, en el pasado gobierno se tuvieron que unificar, ¿no es cierto? Antes teníamos al ARCON, la Agencia de Regulación y Control Minero, y luego se unificaron. ¿Eso afectó o más allá de que tengamos una sola entidad, tanto para hidrocarburos, para energía y para minería, hay otros retos que las autoridades de control tienen que cambiar? Y te complemento con lo siguiente. Nos recordaba David que el Ministerio del Ambiente ahora también es Ministerio de Ambiente y Transición Ecológica, ¿sí? Este es un nuevo reto al que tiene que irse formando también no solamente el ministerio, sino las demás entidades que están relacionadas, ¿sí? ¿Cómo afrontar toda esta necesidad de control, no solamente de regulación, sino de control del campo y este reto de orientarnos hacia esa transición ecológica? Ok, espero que no esperes una respuesta corta. Sí, quiero una corta. Que realmente es un campo muy amplio, es que has topado. Yo estaba justamente reflexionando sobre las respuestas de David y ahora creo que el Ecuador está mirando hacia una nueva forma de hacer normativa que es mediante procesos de gobernanza, y en eso incluso los organismos internacionales están muy involucrados y quieren participar y quieren ayudar al país en ese tema, porque tengamos claro algo que no se puede negar en este momento. Más normativa no significa una mejor minería. Más normativa, más control no significa una mejor aceptación. Más entidades de control o más Estado, ¿no es cierto? Por más que el Estado es el dueño de los recursos naturales, no representa una mejor relación de las empresas con las comunidades. En eso nos hemos equivocado como país, porque lo que se necesitan son acuerdos. Lo que se necesita es que la gente se sienta incluida, que se dé una visión, no una visión rentista de la minería. Te he hablado de cifras, te he hablado de valores, te he hablado de números y de dinero, pero únicamente como un punto de comparación y un punto de reflexión, pero mucho más allá de lo que es el tema de máquinas, rocas y dinero, inversiones y todo esto. La minería es una industria de gente, es una industria humana, en donde la única forma en que podamos realmente generar un progreso y generar un avance es mediante la generación de confianza. Y la normativa no nos garantiza eso. La normativa ecuatoriana es extensísima, es quizás una de las más extensas de las industrias del país. Y sin embargo, eso no ha contribuido significativamente para ni mejor control, ni mejor avance de la industria en el corto plazo. Entonces, quizás por ahí no es el camino, porque además de ser extensa, además de ser compleja, es muy punitiva, ¿sí? Una normativa exitosa tiene que ser la normativa que se cumpla, no la normativa que todo el mundo trate de dar la vuelta por un lado. Por eso hay tanta ilegalidad en el país, porque la normativa no está aterrizada a la realidad de los territorios. La normativa está o fue ideada con un proceso de proteger algo que no alcanza a proteger. Entonces, la crítica no es hacia la normativa, sino a cómo repensamos esto, cómo hacemos que la industria minera tenga mayor aceptabilidad, genere mayor confianza en las personas y no tenga que estar cada vez y cuando en una papeleta electoral para ver si quieren o no quieren, que a la final resultan en procesos que cuestan al Estado, nos cuestan a todos, pero no son retroactivos ni tampoco inciden más que en generar desconfianza en las inversiones en el país, porque son coyunturas políticas que no aceptan y no quieren aceptar discusiones técnicas como las que estamos teniendo en este momento. Entonces, ahí viene el problema. Sí, ¿qué pasó con la agencia de regulación? ¿Qué pasó con el ministerio? ¿Dónde están las fallas? Las fallas es en todo lo que se quiere o se desea controlar, que es un buen desear, pero no se aterriza a la realidad de las operaciones. Entonces, todos sabemos que para un minero pequeño o para alguien que está iniciando un proyecto, el dinero no es suficiente para todo lo que hay que cumplir.
y en cierto modo nos hemos dedicado como industria a cumplir norma en lugar de avanzar, que es lo que realmente debería suceder. La cadena de valor minera es producir minerales, no cumplir solamente normas, ¿no es cierto? O pagar tributos o No, dedicarnos no cumplir normas, pero sí cumplir estándares y buenas prácticas. por supuesto. El tema es que la forma de controlar el buen desempeño de las empresas no pasa por un checklist de 500 artículos. Eso no es eficiente, eso no resulta lo que se espera, sino que el país mismo debe encontrar la manera de que la misma población participe, se involucre y ayude al control, pero de una forma transparente, de una forma proactiva, en donde la gente diga, sí, ok, ya que están aquí en mi territorio, ya que están aquí en mi comunidad, pues conversemos para ver cómo también nosotros participamos y verificamos que lo que ustedes dicen es cierto y generar esa confianza, porque si no llegamos al caso, como decía David hace un momento, ¿no? La comunidad dice una cosa, la empresa dice otra, y tiene que llegar al Estado de una manera jerárquica, de una manera impositiva, a discernir y a decir, él o él tiene la razón. Eso no puede ser así porque sería un conflicto infinito. No acabaríamos nunca de pelear. Sí, Si no pero sí hay que existiera... generar confianza en las instituciones que son las responsables finalmente el Estado que nos representa, ¿no? A través de Correcto. procesos transparentes y técnicos. Me quedo con eso. Me quedo con eso. Nos vamos a ir a una pausa. Sin dudamente hay temas que no vamos a alcanzar a tratar la noche de hoy. Después de la siguiente pausa vamos a recibir todas las preguntas que nos ha hecho nuestra audiencia, ¿sí? Para poder también contestar esas consultas. Entonces, vamos con la pausa y regresamos en 30 segundos. Minería para todos. Ya volvemos. Asociación de Ingenieros de Minas del Ecuador. 33 años de profesionalismo y vida institucional. Somos una organización técnico-científica con reconocimiento nacional e internacional que agrupa a profesionales de la industria minera ecuatoriana. Estamos comprometidos en impulsar al sector minero con ética profesional y responsabilidad ambiental y social. Minería responsable en beneficio del Ecuador. ¿Estamos con los videos? Mi nombre es Juliana Calderón, soy del Cantón Las Naves, provincia de Bolívar. Mi pregunta es, ¿qué pasaría con las vertientes de aguas durante la etapa de explotación? Mi nombre es Lilo Leas, estudiante de la Universidad Técnica Particular de Loja en la titulación de Geología. Mi pregunta sería la siguiente. ¿De qué forma se garantiza el cuidado del ambiente y del agua en minería responsable?
Listo. Les repito las consultas que en este caso van dirigidas para David. Nos enviaba su pregunta Juliana del Cantón Las Naves en la provincia de Bolívar, preguntándonos qué pasaría con las vertientes de agua en la fase de exploración minera de y también exploración. de exploración. Y también nos enviaba su consulta Lila, una estudiante de geología de la UTPL desde Loja. Igual, ¿qué pasa con el agua en minería? Bueno, es importante entender la fase de exploración, porque muchas veces uno escucha a las comunidades decir, aquí se está haciendo minería, claro, o en X lugar, cuando están en una fase de exploración, pero básicamente la fase de exploración representa sacar testigos, así se lo llama, testigos de roca a través de un cilindro que tiene una profundidad y un direccionamiento para entender, para que luego los geólogos analicen cada milímetro de esas grandes cantidades de longitud de testigos y puedan determinar si existe o no la presencia de un mineral de interés. De esa manera se puede llegar a modelar si es que existe una potencia minera o no. Raúl podrá explicar el tema técnico minero mucho mejor que yo, indudablemente. Pero eso es básicamente, en muy cortas palabras, la fase de exploración. Entonces, la fase de exploración llega a un taladro que saca estas rocas. Utiliza agua que puede ser perfectamente reciclable o que puede ser perfectamente tratable, porque el agua que utilizan básicamente es de enfriamiento de la broca de perforación o como lubricante dentro de este proceso, aun cuando se utilizan otro tipo de minerales como la bentonita, que es inerte. De todas maneras, la fase de exploración no es una fase que representa una amenaza o que interviene de manera directa a las fuentes hídricas bajo ningún punto de vista, sin que esto signifique que el agua utilizada en la fase de exploración no deba ser tratada, fácilmente tratada. Entonces, porque no representa o no considera químicos peligrosos como amenaza hacia los ecosistemas. Debe haber una gestión del recurso hídrico y un tratamiento, por supuesto, que no representa mayor problema. La otra pregunta era... Era una genérica también sobre el tema de agua y minería que ya nos has comentado un poco a lo largo de este programa, David. Okay. Gracias. ¿Podemos, por favor, a nuestro equipo que nos pongan las otras dos preguntas que nos hicieron llegar nuestros amigos de Zamora y de Loja? Buenas noches, mi nombre es Araí Morocho y soy estudiante de la Universidad Técnica Particular de Loja, titulación en Geología. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cuáles serían las consecuencias si se llegara a paralizar la minería responsable en nuestro país? Mi nombre es Juliana Calderón. Soy de... Hola amigos, felicitaciones por el programa. Mi nombre es Paulo Ortiz, periodista de Zamora Chinchipe. Mi pregunta va dirigida a cómo proyectar un mayor desarrollo de las provincias donde nacen o donde se extraen los recursos minerales. Por ejemplo, Zamora Chinchipe genera más del 50% de regalías mineras al país. Sin embargo, hay muchas desigualdades en atención vial, de salud y educación, por ejemplo. Muchas gracias. ¿Regresamos? Listo. Les repito las preguntas para Raúl y David que nos ayuden con estas consultas. Nos enviaba su consulta Saraí, estudiante de geología también de la UTPL, ¿sí? Y hace una pregunta bastante amplia, ¿sí? Bastante importante también, que es, ¿qué pasaría si se paraliza la minería en nuestro país? Raúl. Estuve tentado a responder que no pasa nada. Es decir, la pregunta y la respuesta sería, ¿queremos que en nuestro país no pase nada y todo siga igual? ¿No es cierto? Y que nada avance, nada funcione. La realidad es la siguiente. Si es que llegara a paralizarse este polo de desarrollo, lo que va a ocurrir es que seguiremos siendo importadores de metales porque no vamos a dejar de crecer, no vamos a dejar de tratar de
sostenernos en el tiempo a través de metales que son necesarios para nuestro uso diario en todo lo que usamos, además de metales procesados, es decir, ya en aparatos, dispositivos, herramientas, etcétera, ¿no? Y eso representan, insisto, 1.540 millones al año. Uno. Dos, en el caso de que la minería no existiera como un aliciente o como un contribuyente más a la economía que está muy golpeada del Ecuador, ¿no? Seguiremos expuestos a los riesgos de siempre, caídas del precio del petróleo, crisis económica, agricultura que no se da abasto para exportar lo suficiente para pagar y contribuir en impuestos, es decir, seguiríamos teniendo ese retraso o aumentando aún más el retraso económico y de desarrollo que necesitamos. Y evidentemente faltaría presupuesto para salud, educación y todo lo que se invierte con los ingresos que recibe el Estado por concepto de tributos, ¿no? En primer lugar. En segundo lugar, si esto se da por un tema forzoso, como por ejemplo gente que paraliza o destruye o atenta contra proyectos y obligan a la paralización forzosa de algún proyecto, pues el Estado tendrá que responder, porque al final, si hay derechos legítimamente otorgados y legítimamente concedidos por autoridades competentes, las empresas que son afectadas o los concesionarios grandes o pequeños que hayan sido afectados tendrán derecho a hacer reclamos nacionales o internacionales. Entonces, definitivamente no podemos tomar esto como algo ligero o una novelería. Si ya vamos a abrir y estamos abriendo las puertas a una industria que nos da desarrollo, pues hagámoslo en serio y en el largo plazo. Esto no es de que a mí no me gusta, yo no quiero. Está bien, muy respetable su opinión, pero su opinión no es la única y el país tiene que responder ante su ciudadanía de acuerdo a lo que le ha confiado. Bueno, y también hay formas de hacer esos reclamos y la llamada resistencia social, que es legítima, si no puede degenerar en vandalismo, como lamentablemente podemos ver en algunos casos cada vez más frecuentes, ¿no? La otra pregunta que nos hacía Paulo Ortiz, él es periodista de Zamora Chinchipe, ¿sí? Que muy gentilmente nos ha enviado su consulta. Él hablaba, David, de cómo potenciar este desarrollo, y hablaba específicamente de la provincia de Zamora Chinchipe, que según los datos que él nos da, pues representa el 50%, genera el 50% de las regalías mineras hoy por hoy, ¿ya? En el país, pero que este importante, ¿no es cierto?, rubro no se traduce en mejora de vías o de infraestructura en su provincia. ¿Cómo hacer posible eso? ¿Qué se te ocurre? Yo sé que tú eres consultor y privado en el tema ambiental, pero ¿qué se te ocurre de la realidad que tú has visto? Bueno, yo he caminado realmente por el país, o sea, le conozco medio a pie. O sea, básicamente nuestro trabajo es en campo y conocer la realidad de los pueblos, ¿no? Y yo pienso que hay un problema que va mucho más allá, porque estamos hablando de la gestión de los recursos. Obviamente que también tiene una responsabilidad, no sé hasta qué punto, de las empresas mineras, pero las empresas mineras no tienen su misión no es sustituirla al Estado, en absoluto, cuando en la práctica, de manera positiva o negativa, dependiendo del punto de vista donde se lo quiera ver, ocurre. La empresa minera es la que llega a un lugar donde el Estado está ausente y donde la comunidad requiere y demanda de una serie de servicios básicos importantes como vialidad, salud, educación, y en condiciones que sean llevaderas. Entonces, parte de los planes de relaciones comunitarias de las empresas es poder ayudar dentro de este tema. El problema es cuando esta interrelación asimétrica se convierte en usual y el Estado se ausenta un poquito más de este lugar y queda la empresa como responsable de dotar estos servicios o estas ayudas o estos bienes, responsabilidad que no la tiene. La manera como usan los recursos las comunidades, las municipalidades, depende de sus gobernantes, ¿no es cierto? Entonces, yo lo veo como un tema muy complejo que quizás Raúl puede complementar este tema, ¿no? Porque para mí el conflicto no es que la empresa minera está mal distribuyendo los fondos, porque los fondos de regalías la tienen los diferentes GATs. Entonces, ¿cómo maneja el GAT los recursos? Es un tema que supera ya el tema industrial minero, pero no sé, Raúl, tú puedes sin lugar a dudas complementar este tema. Pero solamente aclarando que la pregunta que nos hacía Paulo Ortiz no era en el sentido de qué hace la empresa minera, sino la industria como tal, o sea, dónde se van esas regalías. Y ojo que tampoco es que los GAT reciben de manera directa de acuerdo.
los montos de regalías, ¿no? Raúl, ¿tú qué nos puedes comentar al respecto para complementar lo dicho por David? Nuevamente recalco, ¿no? Son dos temas que nada más añadiría a lo que tú ya muy bien dijiste. Lo primero ese es uno de los problemas de la gobernanza minera en Ecuador, la distribución quizás no oportuna ni equitativa de los recursos mineros y minerales, tanto a nivel de tributos como aportes de los mismos concesionarios. En ese caso, el factor allí hemos normado o hemos generado normativa para satisfacer cierto tipo de ideas o ideologías y no pensando realmente en lo que ocurre en territorio, lo que ocurre en las provincias, en donde realmente se ve la necesidad o la desigualdad que reclaman algunas personas o algunos grupos, en donde sí, por aquí hay mucho y por acá hay menos. Entonces, ¿dónde está ese equilibrio que debe generarse? Definitivamente el cambio debe ser en la política pública. Y naturalmente los mineros como actores, productores de minerales, no tenemos injerencia sobre la política pública, ni la queremos tener, pero sí la sociedad debe tratar de organizarse mejor para que esto sea algo más justo, ¿no? Y en todo caso, lo que sí debemos tener muy claro, la minería trata siempre de apuntar a un desarrollo sostenible en el concepto que se maneja internacionalmente o a nivel de Naciones Unidas. Y esto es crecimiento sostenido. No queremos tener mucho dinero hoy y mañana no tenerlo, porque al final nadie va a negar que las minas son finitas en el tiempo y algún momento se acabarán. Entonces, debemos planificar para sostenernos y seguir creciendo aún después de la era petrolera o de la era minera, ¿no? O cualquier otra forma de producción que tenga un tiempo corto a nivel de sociedad. Entonces, no pensemos en que hoy empieza a producir la mina y mañana ya quiero tener esto o quiero tener lo otro, cuando la realidad tiene que caminar a un paso que permita a la sociedad adaptarse a esa nueva realidad, sea de mayores ingresos o de mayores egresos. Claro, y acotando, no, el desarrollo sostenible no es una actividad exclusiva o de la industria minera o de las industrias o de los gobiernos centrales o los gobiernos autónomos y de la sociedad civil, es de todos en conjunto, ¿sí? Vamos a ir con algunos comentarios que nos hacen llegar por las redes. Excelente ponencia de parte de Cristina Aguilar y de Juan Ortiz. También un saludo de Stalin Iván Puya. Luis Martínez nos dice, la minería destruye, no soluciona problemas de economía. En los pueblos que hubo minería, hoy son más pobres. Y Joseph Saavedra le contesta, quien destruye no es la minería, sino la corrupción. Voy a dar lectura y después ustedes se sienten libres de hacer un comentario de lo que estoy leyendo, ¿ya? Comenta Marco Moreira Freire, ¿qué pueblo agrícola se ha vuelto rico? Y continúa, ¿qué pensará el 30% de la población que vive en extrema pobreza y no ha sido beneficiaria de los recursos petroleros? Rebeca Illescas nos envía felicitaciones y María Fernanda Poveda también, muchísimas gracias. Y otro comentario de Marco Moreira Freire, dice, aparte de la corrupción, una política adecuada ayudaría al desarrollo. O sea, entendería que aparte de eliminar la corrupción, una política adecuada de desarrollo ayudaría. ¿Comentarios suyos, Raúl, David? Gracias por la participación y la paciencia de vernos y de esperarnos por la falla técnica y realmente saludos a todas las personas que nos han escrito. Gente, algunos los conocemos y somos realmente, compartimos este sentimiento de que necesitamos un país mejor de todas formas y hay que buscar la forma de lograrlo. En lo personal, cuando me hablan de minería destructiva, digo, Chile, Canadá, Australia, ¿están destruidos? ¿No? Esa creo que queda, contestar una pregunta con otra. David. Ok, David. Yo pienso que son legítimas todas las inquietudes, especialmente las que están en contra, porque es ahí a donde se tiene la tarea pendiente. ¿Cuál es el criterio que quizás con razón o no dicen, bueno, la pobreza en el Ecuador se mantiene pese a la bonanza o no petrolera? Bueno, la corrupción se llevaron la bonanza petrolera, indistintamente de las creencias o ideologías de las personas. Pero, ¿qué minería es la que contamina indiscriminadamente
y no tiene a nadie haciéndole seguimiento y protestando. Es la minería ilegal. La minería ilegal, mientras nosotros estamos como parte de diferentes formas de pensamiento técnico, desde el tema minero, desde el tema ambiental, habrán conservacionistas, habrá gente a favor o en contra. El minero ilegal no le importa en absoluto qué normativa existe, cuál es la entidad de control, quiénes son los activistas, quiénes son los mineros responsables, qué sostenibilidad. Se ríe. En este momento, quizás si nos ve un minero informal, ilegal, se puede estar riendo de lo que estamos conversando. Porque ellos utilizan sustancias químicas que son nocivas para el ambiente, nocivas para la salud, cero salud y seguridad ocupacional, sin control, con todo tipo de ilegalidad y criminalidad alrededor de su trabajo. Pero, ¿qué es lo que sucede? Como Estado, como sociedad civil, no están dentro del radar. El Estado controla a las empresas que están normadas. La sociedad civil protesta o es activista o está a favor o en contra de las empresas legalmente constituidas. Las empresas constituidas hacen en el mejor de los casos, hacen una gestión importante por mantener ciertos estándares o el cumplimiento de la ley como actividad mínima, porque las empresas deberían no cumplir solamente la ley. Ese debería ser el estándar cero, sino entrar a estándares internacionales que sean bastante demandantes. Pero ninguno de estas personas o de estas representaciones está prestando atención dónde está el mayor problema, que es la ilegalidad, ¿no? Entonces, a mí sí me parece sumamente importante entender que mientras no exista un control sobre lo ilegal, que es lo que más contamina, llámese minería ilegal, madereros ilegales o tráfico de especies, eso es lo que realmente está ocasionando un daño al país, y no las empresas que necesariamente están haciendo un esfuerzo por mantener y cumplir la ley en el menor de los casos, y en el mejor de los casos, pues avanzar dentro de ciertos estándares. Entonces, es importante conocer para poder tomar postura. Yo estoy totalmente de acuerdo a que existan posturas críticas en contra de cualquier cosa, de lo que sea, pero en base a conocimiento, y un conocimiento que debe ser responsabilidad de quien quiera opinar, buscarlo. Ahora ¿dónde se lo encuentra? Pues ahí todos deben colaborar. Las empresas mineras, no sé hasta qué punto están haciendo una gestión importante por dar a conocer el tema técnico de manera coordinada. El Estado, no sé hasta qué punto está haciendo un esfuerzo por educar a la gente de manera imparcial, y también el sector social que está en contra de los procesos está haciendo un esfuerzo por llevar una comunicación que supere una dicotomía básica o sencilla como agua o vida, muerte, que son frases bien elaboradas que se pegan rápidamente, pero que desde un punto de vista técnico no tienen ningún valor. Bueno, no lo hemos mencionado, pero el rol de la academia, de los investigadores, de las universidades, en donde se están formando los profesionales en diferentes disciplinas que van a trabajar en la industria minera, es fundamental también en ese avance de conocimiento, ¿no? Vamos a ir con una última pregunta que nos pide María Eugenia Hidalgo de Vía Minera. Nos traslada una pregunta del señor Edgar Granda. Nuevamente, este es un tema que tiene que ver más tal vez para autoridades, pero si tienen algún comentario ustedes como expertos en la materia, por favor nos ayudan. Edgar Granda dice acerca del decreto 169 del año 2017 que está incumplido en su totalidad. ¿Cuándo será el ordenamiento territorial de Zaruma por efectos de la explotación minera debajo de su subsuelo? Y también hace un comentario, la pequeña minería es una prioridad. ¿Qué es el decreto 169, Raúl? Sí, es que está hablando sobre la exclusión de actividades mineras debajo de la ciudad de Zaruma, de lo que recuerdo que están preguntando sobre eso. Si mal no estoy, no puedo equivocarme, por favor me corrige. En lo personal, yo voy a recuperar la frase que dio una vez un vicepresidente, un ex vicepresidente del Ecuador, en donde decía, con estos precios actuales, con la proyección de demanda de 2 a 6 veces lo que necesitamos hoy en minerales a nivel mundial en los próximos 30 años, habrá minería. Donde hay minerales, habrá minería. Sea bien hecha o mal hecha, esa es la decisión de la sociedad, pero habrá minería. Entonces, decirle a la gente, no minen, ¿no es cierto? Ok, ¿cómo se va a controlar eso? ¿Con fuerza pública? ¿Por cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo vamos a permitir que el Estado invierta en seguridad para evitar que los sableros o que los ilegales se metan por debajo de la ciudad?
¿Es esa la solución? ¿No? Decir a la gente no minen y que obedezcan, cuando bien dijo David hace un momento, lo que menos les importa es la legalidad o el permiso o el cumplimiento legal. Creo que la discusión sobre estos temas debe ser mucho más amplia y realista, ¿no es cierto? Porque caso contrario viviremos en un permanente desgaste de conflictividad, y quienes van a sufrir las consecuencias de ese desgaste son los habitantes de la querida ciudad de Zaruma. Yo tengo muy buenos amigos sarumeños a los que aprecio muchísimo y sé que no la pasan nada bien allá con esa zozobra permanente de tener ilegales bajo su suelo. Sellar minas abre por otro lado. Creo que la discusión, Laurita, sobre ese tema, respetando mucho la inquietud de la colega de Vía Minera, ¿no? Es hacer toda una charla sobre esto, que merecería muy bien y por respeto a los sarumeños. Sí. Apuntado, gracias. David, ¿algún comentario tal vez sobre esta situación pues, que afronta Zaruma? Bueno, yo podría hablar de manera general, sin entender de manera específica la problemática, ¿no? Conozco, he hecho trabajo de investigación en su momento, hace algunos años, sobre la minería ilegal justamente que se encuentra en frontera con Perú, donde no existe presencia institucional, ni presencia de activismo, ni presencia de solamente los mineros informales, y es una criminalidad impresionante, ¿no? Entonces, es un problema sistemático muy crítico y al que todos, absolutamente todos los profesionales que estamos relacionados con el tema, de manera directa o indirecta, tenemos la obligación de entender y de saber de lo que se trata. Todos debemos hacer ese ejercicio para poder, entre todos y a través de todos los diferentes puntos de vista, intentar dar soluciones. Porque no creo que la solución sea, como todo lo que sucede en el Ecuador, todo está súper lindo en papel. En papel somos una potencia mundial. Si fuera por las leyes, si solo fuera por las leyes, reglamentos, decretos, ordenanzas, normas técnicas, sistema burocrático, administrativo, esto sería un paraíso. Pero nadie hace trabajo de campo. Nadie hace trabajo de campo. O el trabajo de campo que se hace, sin exagerarlo, resulta muy insuficiente. Entonces, yo creo que la solución no está en una persona, sino en un proyecto, en una política de Estado que resulta muy compleja, porque como toda ilegalidad, no es que funciona separada. Ahí hay intereses que sobrepasan exclusivamente a la explotación minera y quizás a criminalidades internacionales mucho más complejas. Complejo el tema, sí. Bueno, vamos a ir cerrando ya nuestro programa, agradeciendo muchísimo a la audiencia que ha permanecido con nosotros, invitándoles también a que compartan este programa en redes, porque nuestra finalidad es generar el diálogo, generar más temas de discusión y que nos hagan llegar también sus preguntas y sus críticas. Entonces, unas últimas palabras de cierre y despedida. Raúl y David, por favor. Gracias. Realmente un agradecimiento profundo a la AIME, a SPOL, al programa Minería para Todos, a ti, Laura, que has hecho un esfuerzo enorme y que estamos viendo que es muy fructífero y que vale la pena continuarlo por mucho tiempo más. Siempre a las órdenes, ustedes me conocen, me gusta dar conferencias en universidades, en algunos medios, a veces, hasta tengo un propio blog personal que los invito a revisar de vez en cuando, donde hablamos de minería en ese tipo de problemática. Y sobre todo, mirar a la situación minera, no solamente de lo bueno que queremos decir o lo bueno que queremos hacer, también hacernos autocrítica. Creo que hay mucho que analizar casa adentro y sobre todo con gente que, como dice David, adquiera conocimiento, sean del sector minero o no, porque hemos visto mucha gente que se declara experta o especialista en temas mineros sin haber jamás pisado una mina o puesto un casco, ¿no? Esa es una situación que también debemos analizar y reflexionarla mucho antes de simplemente dar la palabra a toda persona que dice, a mí me gusta la minería porque me representa un tema de interés quizás, pero definitivamente no. Esto es una industria humana de gente, de padres, hijos, hermanos, amigos, primos, en donde debemos verlo de esa forma porque solo así alcanzaremos confianza y desarrollo. Muchas gracias. Recording stopped. Bueno, primero agradecerte a ti, Laura, a Aime y a todos quienes están detrás de la organización de este evento. Primera vez que participo con ustedes, ha sido una oportunidad y un gusto. Yo quisiera despedirme con una idea de evitar desde cierto punto la polarización lejana
o cercana al dogmatismo, ¿no es cierto? Yo soy minero y quiero que se haga la minería en este lugar sí o sí. O yo soy antiminero y la minería es lo peor que puede pasar y quiero no a todo tipo de minería en todas partes. Estos dos ejemplos de polarización causan un daño crítico al ambiente y a la economía. Ninguno de los dos está logrando su objetivo en absoluto. Yo lo que creo es que el conocimiento técnico, el lado positivo del conocimiento técnico es que es dinámico, es que se adapta. Solamente el dogma es extremista en aceptar o negar una realidad. Yo creo que pueden haber incluso complementariedad entre unos y otros, entre los que quieren hacer conservación y los que quieren hacer minería. Puede haber complementariedad. Y sobre este tema se puede abrir mucha discusión. En tal caso, yo lo que me quedo es con la idea de que el conocimiento tiende puentes. Y esos puentes son los que debemos buscar, a favor o en contra, no importa, pero debe buscarse. El resto, pues, hace mucho daño. Todo lo que se aleje de un conocimiento sensato, llámese política o politiquería, hace un daño muy grande a la economía, a la minería y especialmente al ambiente. Gracias, David. Gracias, Raúl. Recalco solamente unas ideas, ¿sí? Se ha hablado mucho del conocimiento, entonces no tengamos miedo de admitir que no conocemos de algo y que queremos aprender y tenemos que aprender. Y también la responsabilidad del Estado y también de las empresas privadas y de gremios como la IME, entidades académicas como la SPOL, ¿sí? En contribuir a la generación de ese conocimiento y de ese debate. También me quedo con otra idea que se habló y es, ¿nos preocupa el agua? ¿Nos preocupa el mundo? Sí, tenemos que preocuparnos por ello, pero eso implica también una autorreflexión, ¿sí? Y un cambio de hábitos. Y dentro de esa necesidad de cambio de hábitos es fundamental nuevamente el conocimiento, que tiende puentes, nos dice David, linda frase. Y llegar a acuerdos y tener además más presencia en campo, no solamente de las autoridades de control, sino también de quienes hacemos minería, de quienes queremos trabajar por el desarrollo, ver qué es lo que está pasando en los territorios, porque cada realidad es diferente a la otra. No por tratarse de pueblos vecinos, las condiciones de los ecosistemas que nos decía David son iguales, no, y menos de la gente y de las culturas. Entonces vamos aprendiendo, vamos conociéndonos, admitamos que tenemos un largo camino por recorrer con las mejores intenciones y con las mejores herramientas de las que nos podamos armar. Muchísimas gracias a todos por haber participado. Nuevamente háganos llegar sus preguntas, sus inquietudes, sus críticas, siempre serán bienvenidas. Gracias, Raúl, gracias, David. Hasta luego. Un gusto, una buena noche. Gracias, una hermosa noche. Igual. ¿Ya estamos? Gracias por acompañarnos en su programa Minería para Todos, el espacio para dialogar y conocer sobre el quehacer minero en el país. Esperamos contar con su grata participación la próxima semana. Hasta entonces. Este programa fue realizado con el apoyo